Buenas noches. Estamos con la asignatura de taller de tesis 2. Taller de tesis 2. Soy el doctor Domingo Hernández Celis y estamos aquí para la videoconferencia número 2. Número 2. Están demorando un poco los estudiantes, pero ya seguramente estarán llegando. Aprovecho ahí para comentar aquí que el día de hoy trataremos el tema de expediente para la validación del instrumento de investigación. El instrumento de investigación es un elemento de lo más importante de un trabajo de tesis, porque a través del instrumento de investigación se va a convocar a la participación de los terceros. En este caso, las personas que van a participar dentro de la muestra que previamente se ha seleccionado. El instrumento entonces de la investigación es el que se va a aplicar a los encuestados. ¿Quiénes van a ser los encuestados? Eso va a depender de cada caso, de cada trabajo, ¿no? Para algunos serán directivos, funcionarios, trabajadores. Para otros serán especialistas en tributación, en finanzas, en contabilidad. Va a depender, ¿no? Cada caso es sui generis, propio de cada investigador. Cada investigador o investigadora selecciona su tema, organiza su trabajo, selecciona su población, selecciona su muestra, y es a esa muestra donde vamos a aplicar el instrumento de investigación. Pero para poder aplicar ese instrumento de investigación a estas personas que forman parte de la muestra, ese instrumento tiene que ser validado. ¿Quién va a validar dicho instrumento? El que valida dicho instrumento es un experto. En la técnica de investigación se dice que se requiere para este caso el juicio de expertos. Y ese juicio de expertos viene mediante el llenado de una ficha de validación que va con los datos del experto y su firma correspondiente. Pero claro, no solamente le vamos a entregar al experto una ficha y decirle llénalo y me entregas y me devuelves. Hay todo un conjunto de formalidades para esto. Por eso hablamos de un expediente para la validación del instrumento de investigación. Un expediente. Tenemos que formular un expediente. Y un expediente es un conjunto de documentos, ¿no? Y esos documentos los vamos a ir viendo en unos minutos. Aun cuando ya estamos en hora y podemos avanzar un poco, ya los estudiantes deben estar llegando. Bueno, ahora tenemos aquí el expediente para la validación del instrumento de investigación y tenemos el índice correspondiente. Luego tenemos por acá el temario. Aquí está el temario. Estos son los documentos que estoy hablando. Estos son los documentos que conforman el expediente de validación. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal me escucha Patricia? Se escucha bien, profesor. Gracias. Todo Ya bien, sabía. pero todavía no Sí, están los sí, chicos. sí, pues, pero la Profesor, hora es la avise hora. mejor en la WhatsApp, avise. Ya Usted, avisamos, porque creo que ya. no sabe. No hay problema porque solamente estoy hablando de la parte introductoria recién. El desarrollo Ah, luego. profesor, Sí, sí, una diga. consulta. Usted colgó un formato de tesis. eh,
y ese formato nosotros tenemos que pasarlo todos nuestros datos, porque el formato que nosotros teníamos del ciclo pasado, que era proyecto de tesis, no incluía varios puntos que están ahí. ¿Cómo hacemos? ¿Trasladamos todo nuestro informe en ese formato nuevo que usted nos ha mandado el día 2 de septiembre? Que es Eh, para el título para el título. Aquí, qué datos se concierne ahí en ese formato? Por Que no, ejemplo, no. en mi proyecto de tesis del ciclo pasado, Mm, yo no tengo, por ejemplo, el acta de autorización, no tengo el acta de aprobación del tesis, no tengo, o sea, no nos vino dedicatoria, agradecimiento, porque era otra, los temas del contenido sí, el índice de tabla no nos llegó, el índice de ecuaciones tampoco, el resumen tampoco, no lo teníamos en el formato, solamente nos ya. dieron un formato para hacer proyecto de tesis. Sí, sí, mire, nosotros para la tarea uno, que es la otra semana, necesitamos solamente la introducción, Acción, la metodología ajá, y algún avance sobre los resultados. Y justamente ese avance es lo que vamos a ver ahorita. Ese ya avance profesor. vamos a ver ahorita. Eso que me dice, por ejemplo, de las actas correspondientes, del Sí, resumen, incluso, son documentos que se ponen al final, ¿no? Esos son documentos formales de tipo administrativo, ¿no? Que, que van a ir, pero ya eso va en el documento final, ¿no? Por ahora nos abocamos ya, a esto por de ahora la... todavía no. Sí, por ahora nos abocamos a esta parte esencial. La parte esencial es tener la introducción, la metodología y un avance de los resultados. Solamente un avance, porque en la segunda tarea sí ya debemos tener los resultados, ¿no? Tenemos ahí Ya profesor. más participantes, sí, sí, le agradezco. Tenemos ahí a Aldo Morini, buenas noches, a Celia Salvatierra, también, correcto, correcto. Bien, le decía que había iniciado ya con el saludo previo, para mí la hora es la hora, y entonces le decía que hoy vamos a ver este tema que ahí está en la parte superior que dice expediente para la validación del instrumento de investigación. Nosotros debemos tener un instrumento de investigación. Ese instrumento puede ser una entrevista o una encuesta. Muy utilizada la encuesta por su carácter anónimo, por su carácter más simple, por su carácter, digamos, especial de recopilar información. Pero el asunto es que ahora le vamos a hacer recordar cómo vamos a formular ese instrumento y luego cómo lo vamos a validar, porque es esencial, nuevamente lo digo, es esencial que ese instrumento sea validado. ¿Y quién valida ese instrumento? Es validado por un experto. ¿Y a quiénes se le consideran expertos? Bueno, se le considera, por ejemplo, a los docentes de investigación o cualquier profesional del área donde uno está investigando. Ellos son los expertos, ¿no? Para este caso, escuchen, por favor, escuchen y para que retransmitan a sus compañeros, compañeras, se ha acordado que para agilizar esto, este expediente lo validemos nosotros los docentes de la asignatura. De modo que yo le voy a explicar que ustedes formulen este expediente y ese expediente me van a enviar a mí y yo lo voy a validar. Eso va a ser en el transcurso de esta y la otra semana, ¿no? De esa forma, digamos, se va a agilizar el proceso y no vamos a esperar que un tercero, que tiempo para validar el instrumento. De forma, digamos, que ese es el asunto, formular el expediente de validación. Bien, sigo. Como parte del expediente de validación, se estima, digamos, en términos de investigación, presentar varios documentos.
Por eso se llama expediente. Un expediente está formulado por varios documentos. Por ejemplo, aquí están los documentos, la matriz de consistencia de su investigación. El experto tiene que ver la matriz. Y ustedes saben que en la matriz, en la parte de tipo de trabajo, y luego están los problemas, los objetivos, están las variables, las dimensiones y otros elementos metodológicos, ¿no?, de la matriz, que luego vamos a detallarlo también y le vamos a dar pautas cómo deben hacer todo esto. Un segundo documento que vamos a ver es la matriz de definición conceptual, ¿no? Aun cuando puede haber, digamos, un profesor muy experto, sin embargo, es necesario decirle, pues, de qué se trata. Por ejemplo, si yo quiero tratar un tema como gestión de cuenta por cobrar, ¿no?, implementación de un sistema de control interno, eh, la administración de capital de trabajo, administración financiera, auditoría financiera, cualquiera que sea el tema, ¿no? No necesariamente el experto va a conocer de todo, ¿no? Y entonces se estila, digamos, darle una definición conceptual y operacional. En esa matriz van a estar indicadas las variables, además las dimensiones y además los conceptos, como acá se indica, ¿no? Y esa matriz es un modelo aquí de la universidad, que es el que vamos a utilizar, ¿no? No estamos eh, transgrediendo o trayendo modelos de otro lugar, ¿no? Son de acá, de la universidad. Bien, como tercer documento que debe acompañar es obviamente el instrumento de investigación. Es decir, el cuestionario de encuesta, o si quiere, cuestionario de entrevista. ¿Quién define que es entrevista o encuesta? Ustedes. Cada investigador o investigadora define si va a utilizar la entrevista o si va a utilizar la encuesta. En términos formales les explico cómo funciona esto. Por ejemplo, a un presidente del directorio, a un gerente general, no le podemos mandar una encuesta. Para ellos será propicio una entrevista. En cambio, para el resto de trabajadores, se estila, digamos, utilizar la encuesta, ¿no? Salvo, digamos, que el gerente o el presidente del directorio de una empresa diga, envíame tu encuesta. Si él está pidiendo, bueno, se le enviará la encuesta, ¿no? Pero en términos formales ahí, se habla aquí en términos de respeto, consideración, estima por su cargo, por su nivel, no utilizar, digamos, de modo propio nosotros la encuesta para ese tipo de cargos, ¿no?, sino más bien solicitar una entrevista con ellos. Si ellos prefieren la encuesta, mejor aún para nosotros. ¿Correcto? Y luego tenemos el documento central de todo esto. El documento central es la ficha de validación de instrumento. Ese es el documento que va a firmar el experto, ¿no?, la ficha de validación del instrumento. Y en términos de pertinencia, coherencia, relevancia, todo eso que luego vamos a explicar, ¿no? Porque todo eso tiene que contener, todo eso tiene que contener el cuestionario, ¿no? El cuestionario no es un cuestionario así a la carrera, como se dice criollamente, a la champa o al champú. No es así, ¿no? Es un documento muy técnico, ¿no? El instrumento es un documento muy técnico. El instrumento tiene que basarse en preguntas relacionadas con la variable o las variables, con las dimensiones de una u otra variable si tuviera dos. Les recordamos aquí también que de escuela docente nos dieron una pauta que si ustedes desde el ciclo pasado vienen trabajando una variable, seguimos con esa variable.
no hay problema. Simplemente le aumentamos el número de preguntas ahí para que sea un número de preguntas razonable, ¿no? Eso de utilizar una o dos variables es indiferente, ¿no? El asunto, digamos que en uno u otro caso, la investigación va, porque ese es el acuerdo, el protocolo que eh, nos han indicado. Pero hay otros aspectos, ¿no? Hay otros aspectos de forma, ¿no? Como por ejemplo, enviarle una carta, enviarle una carta al experto que estamos mencionando, ¿no? Incluso esa carta es previa a enviarle el expediente, ¿no? Una vez que el experto recibe la carta, da su conformidad, acepta que va a recibir el expediente, recién le enviamos el expediente. Bueno, en este caso no va a ser necesario la carta porque, como acabo de indicar, voy a ser yo el que voy a validar los instrumentos de cada uno de ustedes. Pero tengan en cuenta que en otras condiciones se tendría que hacer una carta. Y tengan en cuenta porque eso le podían preguntar, ¿no? Por ejemplo, le podrían preguntar, ¿y cómo es que usted ha, ha obtenido la validación del instrumento? Y ahí ustedes dirán, eh, seleccionamos un grupo de expertos de 10, 15 y nos quedamos con 3 o 4, por decirlo. Y a cada uno le enviamos una carta y dado que aceptaran la carta, entonces le hemos enviado el expediente para que valide nuestro instrumento. Así son las formas. Hay otra formalidad también que les envío por el WhatsApp ahora en la tarde, que es obtener la autorización de la empresa donde vamos a recopilar información, aún siendo una encuesta, ¿no? Eso va a depender ahí en cada caso. Por ejemplo, esto va a ser un poco más difícil para lo que van a hacer el trabajo en una determinada empresa. Por eso a veces la recomendación es que se hagan en términos genéricos, ¿no? Cuando es en términos genéricos, uno puede, digamos, tiene más libertad para eludir, si se quiere, esa formalidad de la carta, ¿no? Porque es un tema general, digamos, ¿no? Bueno, pero eso lo iremos viendo con cada caso de ustedes, ¿no? Bien, bien. Entonces, vamos avanzando y iremos conversando más detalles e iremos recibiendo las inquietudes de ustedes. Esta es la matriz, este es el modelo de matriz, porque hay muchos modelos de matriz, ¿no? Pero este es el modelo de la universidad. Muchos de ustedes esto lo deben tener, ¿no? Como en algún momento dije que si bien es cierto, esta matriz no va a ir dentro del trabajo porque no piden que vaya, no piden que vaya, pero debemos tenerlo como hoja de trabajo. Y en este caso formando parte del expediente de validación. En esta parte acá, en la primera columna, vamos a ir a marcar, en la primera columna donde dice problema, ahí va a ir pues la pregunta general. El problema general, estoy anotando ahí, el problema general y más abajo los problemas específicos. Naturalmente el problema general va a ser uno solo, ¿no? Pero los problemas específicos pueden ser más de uno, ¿no? Se estila, digamos, que en promedio sean tres, para que le dé consistencia, porque cuando ya es un solo problema específico le quita peso. Cuando es dos, también no tiene, digamos, la relevancia. Pero cuando ya es tres, cuatro, cinco problemas específicos, le da más profundidad a la investigación, ¿no? Porque cada problema específico se relaciona con las dimensiones que luego vamos a tratar en la siguiente tabla, ¿no?
Entonces, debe indicarse cuáles son las dimensiones. Y cada problema específico se va a relacionar con esas dimensiones. Bien, en este caso, por ejemplo, si alguno de ustedes considera, eh, considera poner una hipótesis, lo puede poner. También nos dijeron que, digamos que no es necesario poner la hipótesis. No es necesario. Si no es necesario, podemos obviarlo. Pero si alguien quiere poner una hipótesis, lo puede considerar. Si tiene a bien considerar la hipótesis, tendrá que considerar una hipótesis general. Aquí, una hipótesis general relacionada con el problema general. Estos se relacionan ahí. Y por acá tendremos las hipótesis específicas. Si tengo 3 o 4 problemas específicos, tendré 3, 4 hipótesis específicas. Así funciona esto. Por ahí en alguna parte de las comunicaciones que les hago, mencioné que aquí todo está concatenado, todo está entrelazado, amarrado, ligado, ¿no? El problema se relaciona con la hipótesis. Los problemas específicos se relacionan con las hipótesis específicas. Y esto, a su vez, se relaciona con esto que tenemos aquí, el objetivo general. Y también se relaciona con esto, los objetivos específicos. Están así, amarrados, ligados, entrelazados. No puedo mencionar un problema general de una forma y no puedo presentar una hipótesis general de otro tema. No tiene sentido, tiene que estar relacionada con eso. Por ejemplo, si yo digo, ¿de qué manera el control interno facilita la gestión óptima de la empresa XX? ¿No? Vale esa pregunta, ¿no? Y acá, en la hipótesis diré, pues, el control interno facilita la información para la optimización de la empresa XX, ¿no? Y en el objetivo diré determinar manera cómo el control interno facilita la optimización de la empresa XX. En los tres elementos me estoy relacionando. A ver, tenemos por acá un comentario. Talía Pelayo. Antes también había que otro. No, vamos a ver. Ya, Pelayo, ¿qué dice? Profesor, en taller de tesis, la profesora nos mencionó que para nuestra carrera no haríamos hipótesis. Sí, ese es el acuerdo, ¿no? Ese es el acuerdo. En realidad debería tener hipótesis, le da más relevancia, pero el acuerdo está ahí y se respeta, ¿no? Se respeta eso. Por eso le decía que si alguno de ustedes estima conveniente, porque maneja los términos, sabe hilvanar las cosas, que utilice la hipótesis, ¿no? Pero si le va a dar más dificultades, mejor no lo toma. Y vamos a ese comentario que dice aquí Talía, y el comentario que yo también les hice, que nos habían dicho que no era necesario considerarlo. Entonces, así funciona. Miren, las investigaciones tampoco no se hacen, digamos así, a rajatabla, ¿no? A rajatabla. Las investigaciones en realidad lo define cada investigador, ¿no? Cada investigador estima si quiere o no quiere que vaya algo, ¿no? Así funcionan, ¿no? Las investigaciones no se dan en términos absolutos. Las investigaciones se dan en términos relativos. Y es el investigador o investigadora que define qué cosa va o qué cosa no va, dónde lo hace, cómo lo hace, ¿no? La vez pasada un alumno me dijo, la profesora me impuso un tema. Y es ilógico que una profesora o un profesor te pueda imponer un tema, ¿no? Uno selecciona su investigación porque uno es el que experimenta un problema en una empresa y sobre ese problema
quiere, digamos, dar una solución, ¿no? Así funciona la investigación. Tenemos por acá otra intervención. A mí me indicaron que el único que no tendría hipótesis era el descriptivo, ¿no? Digo, pero los demás tenían hipótesis. Sí, este tipo de tesis son, pues, de tipo descriptivo, ¿no? De tipo cualitativo, descriptivo, ¿no? Y por eso se estila, digamos, no considerar, ¿no? Pero no hay, digamos, una regla así, una regla, una regla estricta, ¿no? No hay en el mundo una regla estricta que diga que debe contener o no. A veces los autores hablan de un modelo cualitativo y un modelo cuantitativo, pero en la práctica esos modelos se combinan, porque no hay una tesis totalmente cualitativa y tampoco no hay una tesis totalmente cuantitativa, ¿no? Las tesis tienen teorizaciones y también tienen data numérica, data cuantitativa, ¿no? Los resultados es pura data cuantitativa, ¿no? Y eso funciona, digamos, para todo tipo de investigación, porque todo tipo de investigación tiene que tener resultados. Entonces, por ahí va. Bien, seguimos. Entonces, por acá pone su variable dependiente y su variable independiente. Aquí viene el asunto, digamos. Aquí viene el asunto y lo comentamos la vez pasada también. Miren, si ustedes han considerado una sola variable, pero tiene que definir que esa variable, ¿qué es dependiente o es independiente? Es válido que tenga una sola variable o que tengan dos también. Incluso puede haber hasta tres, cuatro variables, ¿no? Eso, eso depende del investigador y del protocolo que utiliza la universidad. En este caso, la universidad acepta que pueden utilizar una variable, de modo que lo dejan ahí una sola variable. Pero eso sí, de esas variables tenemos que considerar unas 3, 4 o 5 dimensiones, ¿no? Para poder, digamos, tener elementos para los problemas específicos como para los objetivos específicos y especialmente para el instrumento que vamos a hacer, ¿no? Vamos, seguimos. En esta parte se hace un resumen de la metodología, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, como acaba de indicar aquí la señorita Miluska, el tipo de investigación podemos considerar ahí investigación descriptiva. Y ya está, punto. El diseño es no experimental, no experimental. Se considera un diseño no experimental cuando uno recoge la data, recopila la data, en este caso de los encuestados, y sin manipularlo, sin variarlo, lo considera tal como lo ha recibido, ¿no? Es decir, cuando el investigador no ejerce un control, un manejo, un sesgo de ningún tipo, se considera un diseño no experimental. Y la mayoría de investigaciones de ciencia de la empresa, vale decir contabilidad, economía, administración, son de ese tipo, no experimental. La técnica que vamos a utilizar aquí va a ser la técnica de la encuesta, ¿no? La encuesta va a ser nuestra técnica principal, ¿no? Y el instrumento va a ser el cuestionario. La técnica es la encuesta, el instrumento va a ser el cuestionario. El método de análisis que vamos a utilizar, ¿no? Es el método sintético. También vamos a utilizar el método analítico, que son dos métodos que nos orientan a cómo, digamos, identificar una tabla, un cuadro. Mediante la presentación de una tabla o una figura o un gráfico,
estamos sintetizando la información y sobre eso lo analizamos, ¿no? Lo analizamos en la medida, digamos, de los porcentajes que pueda obtenerse. Eso lo vamos a ir viendo. Bien, debemos tener una población, una población. Si fuera, digamos, el caso de una empresa, de una mediana empresa, una población podría ser 10, 15 personas y la muestra también podría ser la misma, ¿no? Para estos casos se acepta que sea así, no hay un problema, ¿no? Pero si ustedes tienen un trabajo de mayor magnitud, también pueden ampliar la población, ¿no? Por eso le digo que gran parte de esto son ustedes los que van a, si se quiere, a establecerlo, a establecerlo. El asunto es que en cada caso que consideren deben tener el sustento. ¿Por qué tomaste una población de 200 personas? ¿Y por qué de esas 200 solamente tu muestra es, por decir, 70? Se me ocurre. Tiene que haber un sustento ahí, ¿no? Tiene que haber el sustento correspondiente, ¿no? Si por el contrario se tomó una población de 20 y también la muestra se tomó el 100%, 20, tiene que haber un sustento, tiene que haber un sustento. Y el sustento va a ser, digamos, en esta cantidad pequeña, va a ser, digamos, que hacer la población, una población pequeña, se ha creído conveniente tomar el 100% para darle más validez, más consistencia, digamos, a los resultados que se puede obtener de esa muestra. Ustedes saben que mientras mayor sea la muestra, mayor, digamos, mayor cantidad de resultados que vamos a obtener. Y por lo tanto, mayor participación de los terceros. Y en una investigación es fundamental la participación de los terceros. Una investigación no sería tal si solamente uno como investigador entra a una base de datos, recoge datos, lo ordena, lo presenta y ¡pum! Ya. Eso sería un trabajo monográfico, ¿no? Pero la aplicación de un instrumento a una muestra le cambia el panorama, le da más objetividad, ¿no? Porque son las personas que van a ser encuestadas o las que van a contestar, en todo caso, las que van a contestar el cuestionario, lo que nos van a dar el resultado. Y ese resultado no lo vamos a variar, porque estamos aplicando aquí el diseño no experimental, como ya dijimos, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, eh, ustedes tienen que abocarse a llenar esta matriz. Usted tiene los datos ya. Usted tiene la pregunta general. En algunos casos he visto que tiene la pregunta general. Lo que no he visto es las preguntas específicas. Y es ahí donde tiene que abocarse. Para eso vamos al siguiente cuadro, para esas preguntas específicas, ¿no? Y vamos a pedirle por favor a ustedes que me den un caso de alguien que quiera darme el nombre de la variable que está utilizando para poder trabajar. Por ejemplo, tenemos aquí la matriz de operacionalización, ¿no? Pero antes vemos aquí una pregunta de Miluz que ya atendimos ahora con Rosario. Y el profesor, disculpe, y si es una pequeña empresa, ya, ¿cuál es el número de personas? Puede ser, pues mire, una pequeña empresa, ¿qué tiene? Primero tenemos que ver qué tiene. Tiene un propietario, ¿cierto? Tendrá pues 4 o 5 trabajadores y ya sumando, ya hacen como 6, 7, ¿no? Pero además tiene clientes, ¿no? Tiene proveedores, ¿no? Es posible, digamos, que tenga su asesor contable, su asesor legal, ¿no? Y a ellos podemos hacerlo participar, ¿no? Y ya tenemos ahí como 10 personas, que es bastante, para una microempresa, ya es un número aceptable, ¿no? 10, 10 con 10 encuestas, con 10 respuestas, ya estamos en algo.
estamos en algo, porque de cada respuesta vamos a poner un resultado, ya tendríamos 10 resultados. Entonces, no hay ningún inconveniente, ¿no? No hay ningún inconveniente. Y en algunos casos incluso, miren, si hubiera, digamos, una pequeña empresa que tuviera, pues, digamos, solamente el propietario, porque hay unos casos de, ¿no? Que está solamente el propietario, y el propietario es el que compra, el que vende, es el que lleva la contabilidad, es el que gasta la plata, todo, hace todo, ¿no? Es propietario. En ese caso podríamos considerar, por ejemplo, eh, según el tema, hacer participar a terceras personas como participantes de la encuesta, por decir especialistas, ¿no? Si es un tema de finanzas, financieras, que nos podrían dar así luces, ¿no? Si es un tema de auditoría, control interno, por ahí podríamos solicitar el apoyo, digamos, de los profesores de control interno, de auditoría, de los alumnos que estudian esa asignatura. Siempre hay formas, ¿no? Siempre hay formas. El asunto, digamos, que eso se declare, ¿no? Si eso se declare y se sustente adecuadamente, ¿no? Nadie le va a observar, digamos, que por qué hizo, digamos, una encuesta con terceros a la empresa, ¿no? Porque incluso esos terceros no podían dar más datos adecuados que los propios de la empresa. Porque a veces la misma gente de la empresa de alguna manera tiene un sesgo, digamos, para favorecer lo que está haciendo la empresa, ¿no? Y entonces cuando participan otras personas, que es válido, tiene información más objetiva. Espero que esté satisfaciendo su inquietud. Vamos con Celia, dice profesor, una consulta. Y si en mi caso el tema es gestión de créditos y cobranza. Uy, ese es el tema más interesante. Todavía hay personas de cualquier cantidad, pues aquí, ¿no? Las empresas de transporte de carga, ¿no? Eh, su, 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 su investigación, por ejemplo, es un tema genérico. Es un tema genérico. No habla de ninguna empresa en particular. En Surquillo habrá, pues, ¿cuánto? 10, 20 empresas de transporte. De ahí habrá, pues, como eh, incluso cientos de trabajadores, ¿no? Cientos de trabajadores del área administrativa, del área contable, del área de finanzas, incluso trabajadores de conductores, ayudantes, ¿no? Usted está de sobra ahí con la población, no tendría problema, ¿no? No tendría problema. Aunque sea, digamos, su tema de créditos y cobranzas, no solamente participa el de créditos y cobranzas, ¿no? Puede ser también participar a los clientes de la empresa, ¿no? Porque finalmente ellos son los que obtienen los créditos, ¿no? O los que entran en mora, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Bien, bien, seguimos. Entonces, por ejemplo, aquí da este título, por ejemplo, aquí, gestión de créditos y cobranzas. Acá tendríamos que poner aquí, gestión de créditos y cobranzas. En forma abreviada, ahí está, gestión de créditos y cobranzas, ¿no es cierto? Y eliminamos este término dependiente o independiente, ¿no? Y luego, aquí tenemos que registrar qué cosa entendemos por gestión de créditos y cobranzas, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un concepto, es el conjunto de mecanismos que permiten el otorgamiento de créditos y la posterior cobranza en los plazos establecidos en la política de la empresa. Punto, ¿no? Ya está, suficiente, ¿no? Suficiente para que se entienda, ¿no? Pero hay algunos casos que uno puede tomar también un autor, ¿no? También puede tomar un autor acá, ¿no? Podría decir, según Romero 2020, la gestión de créditos y cobranzas es, punto, y detalla ahí lo que es, ¿no? Voy a cortar la cámara por el ancho de banda, ¿eh? Bien, miren,
¿Y cómo hago la definición operacional? Para hacer la definición operacional, primero tengo que determinar las dimensiones. Por ejemplo, vamos a determinar aquí 3 dimensiones. Podría considerarse varias. Miren, para que uno gestione, para que cuando uno habla de gestión, como este caso, primero tiene que planificar. Ahí está, la planeación. Aquí, la planeación de los créditos y las cobranzas, ¿no? Otro aspecto puede ser aquí, otra dimensión, la organización. O sea, uno tiene que organizar a quién le va a dar créditos y cómo va a cobrar, en qué plazo tiene que organizar. Y por acá le podemos poner el control de las cuentas por cobrar. Y ahí está, ya tenemos ahí, rapidito, sin pensarlo mucho, ¿no? Y si acá Celia tiene otra forma de ver las dimensiones, también vale, ¿no? De repente lo considera, digamos, en términos de vencimiento, también, por ejemplo, como política de crédito, claro, también puede considerarlo como política de crédito, estrategia de crédito, eh, acciones de cobranza, ¿no? También vale, ¿no? Todo vale, ¿no? Procedimiento de crédito, claro, claro, correcto, ¿no? Eso depende, pero tiene que haber una secuencia. Por ejemplo, esto de política de crédito está bien, pero después tiene que ir, por ejemplo, estrategia de créditos, estrategia política, estrategia y luego procedimiento de crédito y se redondea el asunto, ¿no? Se redondea el asunto, clarito. Tiene que haber una secuencia, porque ustedes saben que la política es un lineamiento general. La estrategia es cómo voy a entregar créditos y cómo voy a cobrar, ¿no? Y los procedimientos es ya es la realización propia de cada situación, ¿no? Correcto. Y entonces, ¿cómo, cómo establezco mis indicadores? Porque acá también habla de indicadores. Estos indicadores, por ejemplo, se refiere a ciertos documentos que que debe tomarse en cuenta. Tomo, digamos, por ejemplo, lo que dice Celia. Tomo aquí. ¿Cuál sería un indicador? Sería, digamos, por ejemplo, el manual de políticas de crédito. Ese sería el indicador, manual de políticas de crédito. Porque ese es el documento, ese es el estándar que voy a tener en cuenta, ¿no? Luego, para el siguiente, las estrategias. Igualmente, el mismo manual, ¿no? El mismo manual, ¿no? El mismo manual también para las estrategias y para los procedimientos puede ser, por ejemplo, un manual de procedimientos, ¿no? En este caso de procedimiento de créditos y cobranzas. Una cosa es un manual de políticas, ¿no? Las políticas son generales, y los procedimientos son específicos, van detallados. Entonces se podría tomar así, ¿no? El asunto, digamos, que debo tener, digamos, si establezco una dimensión, debo tener un indicador, entendido como indicador aquel documento, aquel estándar o aquel índice que me permita comparar si la empresa está actuando se está actuando, digamos, de la forma indicada para llevar a cabo sus créditos y cobranzas. Entonces, debe establecerse así. Entonces, miren, ya tenemos aquí, las dimensiones que yo establecí y que comenté también lo de la señorita Celia, con sus indicadores respectivos. Con eso ya puedo establecer la definición operacional.
para establecer la definición operacional, tengo que utilizar las dimensiones. Esto de acá, que está indicado como P o C, son las que indiqué yo. Planeación, organización y control de créditos y cobranzas. Voy a utilizar la que dice Celia para sintonizarme con el trabajo que está haciendo ella, ¿no? Para no sacarle de ese tema. Entonces acá tenemos las políticas. Aquí tenemos la política, ¿no? El segundo, dije que debe ser las estrategias. Estrategias, ¿no? Y el tercero, los procedimientos. Así debe estar. Ese es el orden. Ese es el orden que debe seguir. Bien, entonces, con esto me voy acá a la definición, ¿no? Y entonces, ¿cómo establezco esa definición operacional? Entonces, yo diría ahí de la siguiente manera, ¿no? Para llevar a cabo la gestión de créditos y cobranzas, la empresa ha diseñado las políticas de créditos y cobranzas correspondientes con sus respectivas estrategias para poder concretarlas. Luego de lo cual se aplican los procedimientos para realizar o concretar las cobranzas correspondientes. ¿Qué cosa he dicho? ¿Qué cosa he dicho? Lo que estoy es relacionando todo esto, ¿no? Estoy relacionando todo esto aquí con eso, ¿no? Porque acá mi definición operacional, es decir, cómo opera, ¿no? Cómo opera la gestión de la cobranza, cómo opera, sí, opera con las políticas, opera con las estrategias y opera con los procedimientos, ¿no? Entonces, tener en cuenta, pues, que esta definición conceptual es común, como nosotros decimos, es una definición de qué cosa es la gestión, y el otro cómo opera, cómo funciona, cómo se desarrolla. ¿Correcto? Muy bien. Así debemos hacer nuestra matriz de operacionalización de variables. Y ojo, que esta matriz va a formar parte del expediente, que aquí está en la parte superior, ¿eh? Ese expediente. Cada uno de ustedes debe formular en estos días ese expediente para remitirlo a mi persona para que yo pueda validar su instrumento. Y ojo que todavía no hablamos del instrumento, porque luego vamos a hablar de eso. Y luego viene aquí una escala de medición, ¿no? La escala de medición va a ser utilizando la escala Likert. Ahí, Likert. Esta escala Likert tiene varias opciones de respuesta, ¿no? O sea, esta escala va a servir para medir las respuestas que nos van a dar los encuestados sobre las preguntas que le vamos a hacer, ¿no? Esa escala también ustedes lo van a definir, ¿no? Ustedes buscan en la internet, buscan escala Likert y les sale ahí como 200 modelos. Nosotros le vamos a indicar más adelante ahí un modelo, ¿no? Un modelo, pero ese modelo es tentativo, ¿no? Si desean lo toman, o si quieren toman otro modelo. Uno debe establecer para su cuestionario qué escala de medición va a tomar en cuenta, ¿no? Repito, esta escala de medición tiene que ver con cómo medir las alternativas, ¿no? Cómo medir cada una de las alternativas que le vamos a hacer en el cuestionario a los encuestados. Entonces, salvo que haya alguna pregunta que ya les estoy reiterando continuamente, que si hay preguntas lo hagan por la plataforma y en esa opción que dice preguntas al docente. Si quieren hagan 10, 15 preguntas, no hay ningún problema, yo les voy a contestar, ¿no?
Lo malo es que no están haciendo ninguna pregunta, ¿no? Después no se quejen que no le he contestado, que no les ha ayudado. Yo le estoy pidiendo y hasta rogando que hagan preguntas. Y lo vengo haciendo de la primera semana. Y estamos en la tercera y nadie ha preguntado, salvo por el WhatsApp y otros, pero nos están exigiendo que pregunten por esa opción que es preguntas al docente, porque con esas opciones los califican a ustedes. ¿Cómo nos califican a nosotros los docentes? Yo estaba discutiendo incluso constructivamente, ¿no? Dice, ¿qué culpa tengo yo que nadie me pregunte? ¿Será porque todo está claro? ¿No quieren preguntar? Pues, ¿no? Porque yo estoy reiterando que me hagan las preguntas y si no me hacen, ¿cómo contesto de algo? Incluso como no contestan ustedes, yo mismo estaba haciendo preguntas, ¿no? como para, como para calentar el ambiente, si vale el término, ¿no? Bien, hay que hacer esas preguntas, ¿no? A veces en este poco tiempo que tenemos aquí, a veces no da para preguntar o a veces hay cierto temor por hacer una pregunta. En realidad no debe tener ningún temor, aquí estamos aprendiendo, ustedes están aprendiendo y de alguna manera hasta tienen derecho a equivocarse. Cuando uno aprende, tiene derecho a equivocarse, ¿no? Ahí tenemos alguna intervención. Tiene razón, dice. Ahí de Rosario, muy bien. Luego, acá Oscar Flores, profesor, podría volver a repetir lo de la población. Ya. Bueno. Sí, sí, claro, con todo gusto. Regreso un ratito aquí, en esta parte. A ver, de repente hay una pregunta por acá referente a esta parte. En mi caso, mi tema de planeamiento financiero, buen tema, finanzas, en una empresa del sector privado, correcto. Mire, su término es general, ¿no? Empresa del sector privado, ¿no? Ya usted internamente debe que seleccionar, digamos, qué tipo de empresa, ¿no? ¿Qué tipo de empresa? De industria, de comercio, de servicios, ¿qué tipo de empresa, no? Y de acuerdo con establece, pues, establece 10, 15 empresas del distrito aquí, de Surco, ¿no? Surco es bastante comercial, más que industrial, ¿no? Entonces tenemos ahí comercio y servicios, cualquier cantidad en Surco, ¿no? Entonces usted selecciona ahí su empresa, sus empresas, y de esas empresas, pues ahí encontrará pues 10, 15, 20 trabajadores, 50, 200. Por eso le decía al inicio, cuando es un término así, una empresa del sector, es un término genérico. Es mejor utilizar así para no, digamos, chocar con alguna empresa, ¿no? Porque a veces cuando uno choca con una empresa y ahí está trabajando encima, eh, en una investigación siempre se va a hablar del problema que hay en una empresa, ¿no? Y hablar del problema que haya en la empresa donde uno trabaja y luego lo descubre con eso, hasta podría sacarlo del trabajo, ¿no? A veces sucede así, ¿no? Por eso a veces, no sé, algunos profesores piden que traigamos información de la empresa donde trabajamos, ¿no? No es tan sencillo así, ¿no? Parecerá sencillo, pero en realidad en la investigación vamos a hablar de los problemas de la empresa, ¿no? Y si vamos a hablar de la empresa donde trabajamos, imagínense, a veces, y las investigaciones se hacen, aun cuando a veces usted lo restrinja su difusión, pero ya se va a enterar un docente, se va a enterar otro, y por ahí se hace grande. No hay ningún problema aquí con Oscar Flores con tu investigación, ¿eh? No hay ningún problema. Es un buen tema, como los otros. Los felicito ahí con sus temas, no hay ningún problema, yo no tengo ningún inconveniente con el tema, ¿no? No pongo reparos en eso. Más bien voy a ir a ver eso de la población que tú me pides ahí. Bien, en la población, ya, en la población. Bueno, mira, ya, eh, la población de tu caso, Flores, ¿cómo lo vas a determinar? Tú tienes que seleccionar, mira, no todas las empresas, pues, de Surco,
aunque si logras, digamos, obtener información de todas las empresas en buena hora, puedes obtener, digamos, eh, la población de todas las empresas. Por decir que haya 50 empresas, puedes tomar, digamos, como 50 empresas como tu referente, ¿no? De esas 50 empresas, considera, pues, por ejemplo, que vas a tomar unas 10 personas. Y ya tienes ahí, estamos hablando de 500 personas, mira, 500 personas. Tiene, digamos, para hacer una muestra, una población grande, ¿no? De 500 personas. Y sobre esos 500 establece tu muestra correspondiente, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Otra forma es que te ubique, por ejemplo, en determinada urbanización del distrito y solamente trate, digamos, 3, 4 empresas del, del, del sector privado, como tú dices, y que puede ser comercio, industria o servicio, ¿no? Porque finalmente todas requieren planeamiento financiero, ¿no? Toda empresa requiere planeamiento financiero. El planeamiento financiero se aplica a todo tipo de empresas, ¿no? O sea que, más que yo que te dé, digamos, más pautas, eres tú, digamos, que has seleccionado, has hecho tu título así de esa forma y tienes los elementos para formar una buena población, una buena muestra, hacer un buen cuestionario con el tema de planeamiento financiero y obtener, digamos, los resultados adecuados. No hay ningún inconveniente. Cualquier otro detalle, con todo gusto para atenderte por las preguntas al docente. Más bien aquí creo que me dejan avanzar un poco, por favor. Aquí ya terminamos con flores. Sí quiero enfocarme en un sector, claro. Sería mejor un sector, comercio, en servicio, ¿no? Para trabajar mi población, claro. Y de ahí toma 10, 15 empresas y dentro de cada empresa 4 o 5 trabajadores y ya está formado, digamos, el asunto. No hay ningún problema, correcto. Bien, entonces de esa manera puedes formar tu población, ¿no? Y así en todos los casos, ¿no? En todos los casos facilita para eso. Ya estuvimos comentando esto de si fuera una microempresa, aún teniendo un solo propietario, no hay ningún problema para formar la muestra, ¿no? Se puede hacer con terceros. E incluso dentro de la empresa ya dijimos también que puede participar, digamos, el propietario, su cónyuge, si hubiera trabajado en buena hora, los clientes, proveedores, ¿no? Y ahora, digamos, ustedes dirán, pero ¿cómo hago para ubicar a estos señores? El asunto, eso, digamos, tiene varias soluciones, ¿no? Primero, digamos, hay que hacer el cuestionario, hay que hacer el cuestionario, ¿no? Y después ver cómo ya lo enviamos, cómo lo solucionamos eso. Pero desde ya tiene que ir reuniendo datos, como por ejemplo, correos, teléfonos de las personas relacionadas. No vaya a ser, por ejemplo, que estén sustentando su trabajo y le pidan que, que acrediten, ¿no? Que acredite con evidencias que han hecho la muestra, ¿no? Porque recuerden, miren, aplicar un cuestionario, aplicar un cuestionario es una cuestión técnica, pero hay también cosas que se pueden falsear. En el mundo, digamos, en que vivimos, todo es factible, ¿no? Todo es factible. Por eso hay que tener los elementos a la mano, ¿no? Un elemento a la mano, por ejemplo, es tener el cuestionario, tener la forma como lo he enviado. Puede ser, digamos, mediante, ahora en este momento hay mucho uso, digamos, del correo, del WhatsApp, de repente otras redes, ¿no? Debo tener alguna evidencia, ¿no? Debo tener alguna evidencia de eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, esto del expediente, la validación, una vez que yo le devuelva firmado, tiene que archivarlo, guardarlo, porque le pueden pedir, digamos, ¿no? Le pueden pedir, ¿y quién te validó tu instrumento? Entonces ven ahí el nombre,
y confirma si efectivamente la firma corresponde a él, porque también se puede variar, se puede cambiar la firma, ¿no? Hoy por hoy es factible todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? A ver, tenemos por acá Ana María Vargas, dice, profesor, quiero hacerle una pregunta respecto a mi tema. Mi tema es los instrumentos financieros. Buen tema, finanzas, ¿no? En mi área, y su relación con la rentabilidad. Ahí tiene dos variables, ¿no? Instrumentos financieros y rentabilidad. Y en la empresa Lubricentro SAC. No hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Miren, Lubricentro, me suena esa empresa, debe tener 10, 15 trabajadores, clientes, proveedores, ¿no? Asesores, consultores, ¿no? E incluso puede, digamos, si no completa, puede llamar a un especialista en finanzas, por ejemplo, un docente de finanzas. A mí mismo me puede mandar un cuestionario, digamos, para resolverle, y a cualquier otro docente, ¿no? Y si no logra completarme, me avisa, yo tengo los colegas que pueden participar, porque son, son docentes en finanzas, conocen los temas, etcétera. No hay ningún problema, mire, toda investigación es viable, ¿no? No hay, no hay, no hay límite para hacer un trabajo, ¿no? No hay límite, ¿no? Eh, la respuesta está dentro de la empresa, en el entorno de la empresa e incluso un poco más lejos, fuera de la empresa, ¿no? La participación de los terceros ayuda en todo esto, ¿no? Y el tercero no solamente puede ser un cliente, un proveedor, un acreedor, ¿no? Puede ser también un especialista, ¿no? Un especialista en el área de finanzas, trabajadores de un banco, ¿cierto? Y así por el estilo podemos, no hay ningún inconveniente. Entonces avanzamos, ¿no? Luego que dice cuál sería la evidencia, una foto, claro, correcto, excelente. Ahí lo que dice Rosario. Los correos, como dije, los WhatsApp son evidencia, ¿no? Pero también puede ser una foto, una grabación, si desea, ¿no? Hoy por hoy es facilito, digamos, grabar todas las cosas, entonces no hay ningún inconveniente. Pero el asunto es tener algo, aunque no sea de todo, pero de algunos al menos de algunos casos, ¿no? El asunto es cuando nos pregunten sobre eso, no quedarnos, digamos, en el aire, no quedamos en el aire, ¿no? Sino estar, digamos, ya avisados de lo que puede pasar, ¿no? Usted tiene que estar preparado, ¿no? Preparado de que el tema que ha seleccionado es un tema, digamos, que usted lo trabaja, lo maneja, que se manifiesta en su entorno, que, que la población lo ha establecido de tal o cual forma, que la muestra igualmente lo ha establecido eso, y esto es el sustento, y lo sustento con un correo, una foto, una acción, etcétera, etcétera, ¿no? A veces, a veces nos dicen, y tiene la evidencia de esto, no para que lo presentes, sino simplemente para que digas, sí lo tengo, doctor, doctora, y con todo gusto, si usted lo estima bien, le puedo presentar en este u otro momento. Suficiente con eso, lo deja sentadito al doctor o a la doctora. Correcto. Vamos con Rosario, profesor. Esa evidencia no entra en el trabajo. Claro, eso es no entra en el trabajo. Hay muchas cosas que no entran en el trabajo. Hay muchas cosas que lo debemos mantener como una suerte de archivos ahí de apoyo, ¿no? Como papeles de trabajo, ¿no? Un buen punto Rosario Castañeda ahí, para tenerlo ahí. Hay varias cosas que no necesariamente van en el trabajo, pero tenemos que tenerlo ahí como sustento, ¿no? Es como, por ejemplo, también, ustedes deben tener, por ejemplo, no solamente, por ejemplo, si han hecho una búsqueda en una base de datos, no solamente tener los nombres de los libros o de las tesis o de los artículos que han tomado, ¿no? Sino deberían tener un archivo de eso, ¿no?
Porque recuerden, hay temas que son sacados de la red, ¿no? A nosotros nos ha pasado en otra entidad, ¿no? Donde le hemos preguntado al autor y le hemos dicho, envíeme, envíeme el texto completo de la referencia que indica acá, porque con la dirección que usted dice lo hemos buscado y no se encuentra, porque a veces los temas son sacados de, de la base de datos, de las redes, ¿no? Por eso que cuando uno investiga, hay que tomar en serio todo esto. Esto no es no es un vacilón, ¿no? Con esto ustedes van a obtener su título profesional, ¿no? Y si no sustentan adecuadamente, se le puede quemar, digamos, como dice el pan en la boca del horno, ¿no? Simplemente por descuido, ¿no? Por eso que todo tema que hacemos referencia lo debemos tener en un archivo ahí, como una suerte de base de datos, ¿no? Van como anexos ahí. No, perdón. Estas evidencias no van como anexos, van, digamos, como papeles de trabajo, ¿no? Eh, Nos dijeron que en esencia no pedían anexos, pero podemos considerar anexos, por ejemplo, en la práctica se considera como anexos ¿qué? Se considera la matriz, esto es lo que se ve en la mayoría de universidades, como anexo la matriz, luego esta definición operacional y conceptual, luego también el cuestionario está ahí como prácticamente este expediente está, digamos, como anexo, ¿no? Y los otros que salen, esas evidencias que estamos hablando, pueden ir aparte, ¿no? Aparte, tenerlo ahí como dicen, como gallo de tapada, algo así, ¿no? Si cabe el término, ¿no? Como, como ya sin extremo te piden, ¿no? Porque a veces algunos son, en, miren, le digo lo siguiente, en investigación se presume que todo lo que dice el investigador es verdad. Atentos a ella. Yo no puedo dudar de ustedes. O sea, presumo que es verdad lo que la referencia, los trabajos que me van a presentar, ¿no? Yo presumo que es verdad, ¿no? Salvo que se demuestre lo contrario. ¿Qué cosa es que se demuestre lo contrario? Es que si me dicen una referencia y yo voy a buscarlo y no está, ya comienzo a dudar, ¿no? Y cuando alguien dice algo, está rompiendo la ética, porque eso de mentir acá en investigación es parte de la ética, ¿no? Y la investigación es pura ética de parte de los investigadores, pura ética de parte del docente, pura ética de los revisores, pura ética de los jurados, todo es ética, ¿no? Todo se maneja con términos éticos y morales, por cierto, ¿no? Pero hay mucha ética, aunque en ninguna parte esté escrito, pero eso se sobreentiende, que ahí hay un entorno ético en todo el quehacer, digamos, de la investigación. Tengan en cuenta esos detalles, ¿no? Por eso que les digo que tengan en cuenta esa cosa, ¿no? Por eso que deben tener en cuenta las evidencias correspondientes, ¿no? Bien, avanzamos. Bien, miren, acá tenemos aquí, y entramos al instrumento, a la encuesta, ¿no? Puede haber, por ejemplo, en la encuesta, puede haber una introducción así de tipo general, ¿no? Esta encuesta es personal y anónima, está dirigida al personal relacionado con, por ejemplo, tomo aquí el tema de Vargas, con los instrumentos, perdón, está relacionado con los trabajadores de la empresa Lubricentro SAC. O más arriba, otro caso, por ejemplo, puede ser, está relacionado con, aquí, los trabajadores, clientes, eh, empleados, perdón, trabajadores, clientes, proveedores, asesores, consultores de las empresas del sector privado del distrito de Surco. Ya está.
Estoy tomando ahí el caso de Oscar, como dicen. Bien, un segundo párrafo dice, agradezco dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad, porque así debe ser, ¿no? ¿No? Eso es lo que le estamos diciendo al encuestado, ¿no? Contéstame transparentemente, verazmente, ¿no? A la diversa pregunta del cuestionario, todo lo cual permitirá tener un acercamiento científico a la realidad concreta de, aquí en eso después de va el título del trabajo. En el caso de Flores será en la realidad concreta ¿no? Del planeamiento financiero en una empresa del sector privado en el distrito de Santiago de Surco en el periodo 2020. Punto. Ya está. Ahí va a ir ese dato. Ahora, recuerda que le hablé de la escala Likert. Esto es Likert, miren. Ahí está, ese es Likert. ¿Qué pasó? Ya no quiere escribir esto Likert. Ya se cansó, digamos, el mouse de escribir Likert. Así se escribe Likert. Ese es un modelo, escala Likert. Esto. Esas alternativas. Esas alternativas son las respuestas que pueden dar los encuestados. Y miren, hay un orden, ¿no? Hay un orden. Hay un orden del resultado más negativo al más positivo. Tengan en cuenta eso. El resultado más negativo al más positivo, ¿no? ¿Por qué va en ese orden? Porque si fuera el caso, por ejemplo, trabajarlo con un sistema como el SPS, ese se acepta que vaya así, que vaya así. ¿Qué pasa si, digamos, usted, esto que dice totalmente de acuerdo, o sea, sí lo pone como número uno, ¿no? Como a veces es costumbre, ¿no? Poner lo más importante como uno, ¿no? El sistema no lo va a reconocer, te va a dar una información distorsionada, ¿no? O sea, se pone así de lo más negativo a lo más positivo para concordar con la configuración de un sistema del software estadístico que uno puede utilizar. Generalmente se utiliza el software estadístico de SPSS, que si bien es cierto, en este caso no lo vamos a utilizar porque no nos piden que hagamos estadística, pero por cultura general debemos saber, ¿no? Debemos saberlo. Porque le pueden preguntar, mire, dicen, si bien es cierto usted acá no tiene hipótesis, por lo tanto no ha contrastado su hipótesis con el SPS, ¿no? Pero ¿cómo hubiera organizado su cuestionario, su escala Likert, si hubiera hecho uso del SPS, ¿no? Y hay que tener esa respuesta que les acabo de indicar, ¿no? De ordenarlo de lo más negativo a lo más positivo, ¿no? Y entonces utilizamos aquí, por ejemplo, uno totalmente en desacuerdo. Luego ya va subiendo, va mejorando. En desacuerdo. Luego neutral, ¿no? Y luego ya de acuerdo, ya se volvió positivo. Y luego finalmente totalmente de acuerdo. Lógicamente nosotros queremos que nuestros encuestados nos contesten como totalmente de acuerdo. Y generalmente van a contestar así. ¿Por qué? Porque la pregunta que le vamos a hacer, de alguna manera, miren, le digo esto, las preguntas que vamos a hacer tienen algún sesgo para que nos contesten positivamente. ¿Por qué es así? Miren, un investigador no busca resultados negativos, ¿no? Si ahorita ahorita por ejemplo que están haciendo esto de la vacuna, nadie está buscando que no tenga resultado, al contrario, están buscando lo más pronto que salga el resultado, ¿no es cierto? El investigador busca respuestas positivas, por eso le pone un cierto sesgo favorable a la pregunta, ¿no? Prácticamente la pregunta que se hace se sobreentiende ya como contestada, porque está expresada en sentido positivo, ¿no? Está expresada en sentido positivo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo luego, ¿no? Entonces, ten en cuenta esta escala. Hay otras, ¿no? Hay otra. Usted puede utilizar cualquier modelo de escala, ¿no?
puede utilizar, digamos, malo, regular, bueno, muy bueno, también vale, ¿no? O puede utilizar también una escala de tres alternativas, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos utilizan como sí, no, sí, no y no sabe, no contesta, ¿no? Pero claro, teníamos que ordenarlo de lo más negativo. No, digamos, teníamos que ordenarlo así. No, luego no sabe, no contesta. Y finalmente, sí, también puede ser. Vale también aquí. Ya, aquí miren, aquí van a ir las preguntas, ¿no? Miren cómo se organiza la pregunta, ¿no? Primero tenemos aquí, eh, cuando por ahí he visto un caso de dos variables, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Vargas Rebata tiene dos variables. Tendría que hacer un grupo de preguntas para la variable independiente y otro grupo para la variable dependiente. Tiene que ser así. Pero los que tienen una sola variable pueden solamente poner esa sola variable y en un par de preguntas por dimensión podrían hacer tres preguntas y van aumentando sus preguntas, ¿no? Porque a mayor cantidad de preguntas que hagamos de una variable, mayor, digamos, mayor profundidad de tratamiento de un tema, ¿no? Así debemos entenderlo. Entonces, mire, tenemos ahí en esta tabla, esa es la primera parte aquí. Esta es la primera parte del cuestionario. Primero que el cuestionario aquí aquí hay una rayita que casi no se nota aquí. Aquí vamos a poner el título del trabajo. Porque el título es como una guía para el que lee, para el que contesta el título. Aquí debe poner el título de la investigación. Ahí está una rayita ahí para que vayan. Y luego pone aquí preguntas. La primera pregunta va a ser relacionada con la variable independiente en este caso. Y luego establece, por ejemplo, acá estaría una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, cuatro dimensiones, cinco dimensiones. Se ha utilizado cinco dimensiones para ponerle solamente dos preguntas a cada una. Si utiliza tres dimensiones, póngale tres preguntas a cada uno. Y con eso, digamos, presenta, digamos, un cuestionario de un número de preguntas aceptable, ¿correcto? Siempre, digamos, en estas preguntas hay que tener algún estilo, ¿no? Algún estilo de cómo hacer las preguntas, ¿no? Este estilo comienza así de esta manera. Por ejemplo, dice, considera usted, por ejemplo, voy a utilizar aquí el tema de flores, dice, para poner acá. ¿Considera usted que el planeamiento financiero facilita, ¿no? Facilita la gestión de las empresas del sector privado del distrito de Surco? Ya está. Luego, una dimensión aquí. En el planeamiento financiero, una dimensión sería, por ejemplo, un presupuesto. Una dimensión es el presupuesto. Todo planeamiento tiene uno y varios presupuestos. Suponiendo que la variable acá sea presupuesto. Entonces, hago la pregunta, estime usted que el presupuesto de caja de, perdón, estima usted que el presupuesto de caja contiene los ingresos y egresos que la empresa tendrá en un periodo futuro, y así podemos formular las preguntas correspondientes, ¿no? Siempre, digamos, debemos establecer las dimensiones correspondientes. Por eso hemos hablado anteriormente de las dimensiones. Debemos que establecer qué dimensiones. Entonces, acá en este caso se consideran 5 dimensiones, pero ustedes trabajen con 3 dimensiones, puede ser, 3 dimensiones, no 2,
como mínimo, 3 dimensiones, ¿no? Y los temas dan para encontrar muchas dimensiones, ¿no? Incluso más de 5, incluso, ¿no? Hay universidades que piden, por ejemplo, 7 dimensiones. La Universidad, por ejemplo, San Martín de Porres pide 7 dimensiones para profundizar el tema, ¿no? Porque reitero, a mayor número de dimensiones, más profundidad en el tratamiento del tema. En este caso podría ser de planeamiento financiero, en el otro caso de la rentabilidad financiera, de los instrumentos financieros, según el caso. Bien, tenemos aquí el otro lote de preguntas para la variable dependiente, en el caso que haya 2 variables. Para el caso aquí de Vargas, por ejemplo, acá iría la rentabilidad empresarial sería, ¿no? Su variable sería rentabilidad empresarial. Y la variable independiente sería instrumentos financieros. Ojo ahí, no es los instrumentos, sino solamente así en seco, instrumentos financieros. Y esta variable dependiente sería rentabilidad empresarial. O si quiere, rentabilidad de la empresa también, pero tiene que ir acompañada. ¿Rentabilidad de qué? ¿Rentabilidad de qué? ¿No? Porque puede ser rentabilidad de un periodo, rentabilidad de un producto, rentabilidad de un servicio, ¿no? Aquí está hablando de la rentabilidad de toda la empresa, de todo el contexto de la empresa, ¿no? Y entonces el mismo procedimiento establece sus dimensiones. En rentabilidad, por ejemplo, puede establecer rentabilidad financiera, rentabilidad económica, rentabilidad patrimonial, rentabilidad social incluso, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? Puede tomarlo así o también de otra manera, ¿no? Puede tomar, por ejemplo, como rentabilidad rentabilidad del activo total, por ejemplo, rentabilidad del activo total, rentabilidad del pasivo total, rentabilidad del patrimonio, por acá rentabilidad y si le falta una, rentabilidad del activo no corriente, ¿no? Porque mire, todos los elementos de los activos y de los pasivos y el patrimonio, todos son objeto de rentabilidad, ¿no? Incluso puede hablar también de la rentabilidad sobre ventas, ¿no? Que me faltó decir, ¿no? Rentabilidad sobre ventas. Puede también hablar de la rentabilidad bruta, rentabilidad operativa, rentabilidad neta. Tiene muchos temas, miren, muchos temas. Se me ha aflorado ahí los temas ahí y seguramente está tomando nota ahí Vargas para tomar en cuenta ahí de una u otra manera, ¿no? Cualquier forma, pero tiene que tener sentido, tiene que tener lógica, ¿no? El tratamiento de las dimensiones, ¿no? Bien, entonces, de esa manera hacemos nuestro cuestionario. Y faltaba, digamos, indicar aquí, voy a regresar un ratito al anterior, ¿no? ¿Dónde va a ir la escala, ¿no? Suponiendo, digamos, este cuadro se le puede enviar, así de esta manera se le debe enviar, digamos, al encuestado. Este cuestionario se le envía al encuestado. El encuestado marca acá, marca, marca por acá. Por ejemplo, si dice totalmente de acuerdo, ¿va? Marca ahí, totalmente de acuerdo. Por acá, igual, totalmente de acuerdo. De repente por acá solamente está de acuerdo, ¿ya? De repente esta de acá eh, está totalmente en desacuerdo, ¿ya? Marca por ahí. Y así, digamos, cada, cada encuestado va a llenar un cuestionario que puede ser de 10 preguntas, 15 preguntas, 20 preguntas, dependiendo, digamos, de las dimensiones que se tomen. Otro caso, por ejemplo, acá, por ejemplo, miren, en la variable independiente, como en la dependiente, hemos puesto solamente una pregunta, pero no necesariamente es así, ¿no? Si ustedes quieren, le ponen ahí 2, 3 preguntas, ¿no? Porque hay alguna variable que tiene, digamos, un contexto bastante amplio, ¿no? Como por ejemplo el planeamiento financiero, ¿no? Como por ejemplo los instrumentos financieros, ¿no? Podemos preguntar ahí muchas preguntas incluso de la variable, pero
2, 3 podría ser ahí también, ¿no? Y con eso aumentamos el tratamiento, digamos, de la variable correspondiente, ¿no? Bien, sigo. Entonces, este es el cuestionario, este es el modelo, ¿no? Ahora, entramos a la ficha de validación, ¿no? La ficha de validación, lo que va a llenar el experto. Este es el modelo que ahora me pasó la profesora Tamara. Dice que utilicemos, que adecuemos este modelo, y ya a ustedes les enviaron el archivo del WhatsApp, está ahí. Que utilicemos este modelo, esta es la primera parte, ¿no? Esta es la primera parte. Aquí están las aclaraciones, los detalles, cómo debe hacerse, ¿no? Eh, es un formato, digamos, donde se establecen los datos del, del investigador, ¿no? Eh, y, y luego la forma cómo va a calificar en términos de relevancia, de coherencia, de claridad. Esa parte le compete, digamos, aplicar al experto, al validador, ¿no? Y la ficha exacta es esta, miren. Este modelo es el que, como le reitero, nos ha entregado la profesora y nos dice que si tienen a bien, utilicen este o cualquier otro modelo. En investigación, los modelos valen, ¿no? Miren, este modelo está simplificado. Aquí están las preguntas. Aquí van a ir los ítems, ¿no? Aquí van a ir las preguntas. Aquí va a ir. Bueno, estas preguntas son de psicología, creo que, porque habla ahí de autoestima positiva y todo eso, pero ese es un modelo general, ¿no? Ustedes pondrán aquí sus preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla de, para en una primera parte nos habla aquí de 7 preguntas, ¿no? Luego tenemos otro tanto por acá, otro tanto de preguntas por acá. Y entonces el experto va a ir calificando aquí, va a ir calificando. Y hay que formular bien las preguntas en términos de ortografía, de redacción, de sintaxis, ¿no? De modo, digamos, que, como dice acá, porque el validador va a calificar la relevancia. ¿Qué significa relevancia? Significa que tenga concordancia con el tema, ¿no? Por ejemplo, si el tema es, como dice acá, Vargas, instrumentos financieros y rentabilidad, las preguntas se tienen que referir a eso. No puede haber, digamos, otro tema en juego, ¿no? El tema en juego va a ser los instrumentos financieros y la rentabilidad. O si quiere el caso de acá de Flores, planeamiento financiero, se referirá pues todas las preguntas al planeamiento financiero y las dimensiones correspondientes ahí, ¿no? Lo que le he presentado anteriormente es un modelo. Este es el modelo que ha sugerido la profesora que utilicemos, donde es un documento más abreviado, ¿no? Donde ya tenemos acá, donde tenemos las preguntas, aquí están las preguntas, y aquí va a estar, digamos, la calificación del docente. Y si hubiera alguna sugerencia que hacer, ya está. Punto. Terminado, ¿no? El profesor, reitero nuevamente, va a calificar aquí la relevancia, que no es otra cosa que, que el tema, digamos, esté relacionado. Perdón, que las preguntas estén relacionadas. El término coherencia también está en esa línea, que haya claridad, ¿no? O sea, las preguntas tienen que ser sencillas, ¿no? Sin mucha sofisticación, ¿no? Porque a veces las preguntas van a personas que a veces no tienen la formación académica universitaria, por decir, y por eso se pide que sean las preguntas claras, precisas, bien, que se entiendan para cualquier persona, digamos. Correcto. Entonces ahí está el modelo. Ustedes pueden tomar este modelo que anteriormente he dicho. Este modelo es un modelo que está ahí,
Puede tomarse ese modelo, o para mí no hay inconveniente, o pueden tomarlo directamente este modelo de acá, con la pregunta correspondiente. ¿Correcto? Muy bien, seguimos. Esta es otra forma, por ejemplo, esta es otra ficha, ¿no? Por ejemplo, dice acá otro modelo, ¿no? Otro modelo de ficha. En realidad hay varios modelos de fichas de validación, ¿no? Eso ya depende de cada investigador, cuál utiliza. Por ejemplo, esta es un modelo de ficha donde acá van los datos del experto, su grado académico, la institución donde trabaja, su DNI, su teléfono, su correo, y luego vienen ya los datos suyos, ¿no? El título de su trabajo, aquí el título de la investigación, su nombre de ustedes, el autor del instrumento, ¿no? Luego, aquí viene en el caso de usted va a venir aquí la carrera, ¿no? La carrera profesional, ¿no? Carrera profesional de contabilidad, por decirlo, ahí va. Y luego el nombre del instrumento, que en este caso es cuestionario de encuesta. Y luego ya viene aquí todo lo que califique el autor, perdón, el validador, el experto, ¿no? Y tiene que ver con lo anterior, incluso es más completo, ¿no? Más completo, ¿no? Aquí el experto califica aquí la claridad de las preguntas, ¿no? La objetividad, las preguntas en términos de actualidad, ¿no? La organización del cuestionario, ¿no? En variable independiente, dependiente, ¿no? En, en la organización de las dimensiones y todo eso, ¿no? Eso es organización, ¿no? Suficiente, ¿no? En términos de suficiencia, intencionalidad, consistencia, mire, varias formas, una forma más completa, digamos, ¿no? Y en esta parte lo va calificando como deficiente, si fuera el caso, regular, que no va a ser para ustedes, ni siquiera bueno, sino que todos van a estar por acá, ¿no? Todos van a estar aquí como excelentes seguramente. Eso es lo que queremos que sean así, que todas las preguntas sean calificadas como excelente, que estén en ese rubro de entre 81 y 100%. Bien, bien, entonces son modelos de ficha de validación, ¿no? Que eso tienen que hacerlo de todas maneras estos días, como ya dije anteriormente, ¿no? Tienen que hacerlo estos días para ir, digamos, dándole forma al trabajo. Y mire que hasta ahorita casi no estamos haciendo nada, ¿no? Porque la introducción y la metodología lo traen del ciclo anterior, ¿no? Espero que lo hayan refinado, porque ese es el mensaje que le hemos reiterado, hay que refinarlo, hay que darle forma, ¿no? Espero que no haya ningún trabajo que diga se realizará, se llevará a cabo, ¿no? Porque eso vale para un proyecto, ¿no? Ahora estamos hablando de la tesis, ¿no? Del trabajo final, ¿no? Que va en tiempo pasado. Se realizó la búsqueda, se llevó a cabo esto, ¿no? Entonces, por lo menos ese punto tiene que tener en cuenta, ¿no? La tesis va en pasado y algunos aspectos podría ser en presente, pero nunca en futuro, nunca en futuro. Además, otro punto que le recomendé era, digamos, que nunca utilicen el término en primera persona. No hay primera persona en una investigación. Todo va en tercera, otra vez más, tercera persona, ¿no? Y tercera persona es, por ejemplo, se ha realizado, se ha llevado a cabo, se coordinó con el experto, se coordinó con los encuestados, luego se le envió el cuestionario, luego ellos nos remitieron su cuestionario y lo recibimos de otra forma y luego trabajamos con esos datos, ¿no? Así va en esos términos, ¿no? En esos términos se aplica, ¿no? Veamos para aquí otros aspectos. La carta, ¿no? En este caso, como le dije, no va a ser necesario carta, pero
se puede tomar en cuenta como un dato, ¿no? Porque ustedes no terminan acá su carrera pues académica, ¿no? Ustedes van a seguir maestrías, doctorados, etcétera, etcétera, y sé que le va a ir muy bien, ¿no? Y entonces, por si llegan a otra universidad y van a tener otros modelos, otros estilos, ¿no? Y bueno es aprender también de otras experiencias, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, se estira hacer una carta de presentación, ¿no? El investigador se presenta ante el experto, ¿no? Le expresa su saludo y le dice luego, le dice por acá, mire, y así mismo hacer de su conocimiento que siendo alumno, ¿no? Del 10º ciclo de la Escuela de Contabilidad, Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte, ¿no? Requiero validar el instrumento con el cual recopilaré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el título profesional de contador público. El título de en este caso, de mi tesis sería, ¿no? De mi tesis, ¿no? Para este caso sería de mi tesis, ¿no? Es el siguiente. Y luego le dicen pues que acompañan aquí, que acompañan la carta, la matriz, el cuestionario y la famosa ficha, ¿no? Esto se estira en términos formales, ¿no? En términos formales porque eh, no todos los expertos están cerca a uno, ¿no? Incluso el experto no necesariamente de la universidad, puede ser un profesional de otra universidad, incluso no necesariamente puede ser profesor, ¿no? Incluso en algunos casos puede ser hasta un extranjero, ¿no? Posiblemente algunos alumnos tengan algunos contactos, ¿no? Ahí, y a veces le da más relevancia, ¿no? Ustedes saben que tenemos así un complejo de extranjeritis, a veces le, 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 algunos creen que le da más prestigio, ¿no? Se puede utilizar, digamos, de cualquier forma, ¿no? De cualquier forma. Entonces, es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y luego tenemos este otro elemento que es esta carta. Esta carta. Si ustedes logran tener esta carta en buena hora, ¿no? Este modelo que nos envió la profesora metodóloga Pando, que es la carta de autorización de uso de información de empresa para obtención de grado o de título, ¿no? En este caso estamos hablando en términos de título, ¿no? Si ustedes logran obtener esta carta en buena hora, ¿no? Pero si no obtienen, y si no obtienen esta carta, tampoco no se hagan problema, ¿no? Tampoco no se hagan problema, ¿no? Eh, Eso, digamos, ahora con esta limitación de la pandemia se puede, digamos, evidenciar que se hizo por ahí, se hizo al menos el intento, pero que no se obtuvo respuesta, y ya, con eso es suficiente, ¿no? Pero lo otro se ha hecho, ¿no? No todo lo que uno quiere hacer realmente se concreta. Eso puede pasar, ¿no? Bien, bien, entonces debemos tener en cuenta estos documentos. Ahora, vamos a ver algunas conclusiones aquí de este tema que hemos venido presentando, ¿no? Eh, en la investigación es fundamental validar el instrumento con el cual se va a recopilar datos de los encuestados. Eso es lo que hemos dicho, hemos estado reiterando. Y es muy válida esta conclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque el instrumento va a permitir recopilar datos de los terceros. Y estos terceros son los encuestados. Y en la medida que participen terceros, es más objetivo, más imparcial, más independiente un trabajo, ¿no? Y eso le da más certidumbre, más confiabilidad a una investigación. Sigo con la conclusión 2. Para concretar la validación del instrumento es necesario
inicialmente establecer una comunicación necesaria con el experto, como le hemos estado comentando, ¿no? Para pedirle su apoyo y adjunto a dicha carta se le hace llegar, ¿no? Ahí hay una redundancia, se le hace llegar el expediente de validación. Y luego nos dice en qué consta ese expediente, ¿no? El expediente de validación debe ser ahí, miren, hay un error ahí, la secretaria tiene la culpa. El expediente de validación estará conformado como mínimo de la matriz de consistencia, matriz de operacionalización de variables, el instrumento de encuesta y la ficha de validación. Entonces, muchachos, jóvenes, señoritas, la pelota, como dice, está en su cancha. Yo les he explicado lo que deben hacer ya. Ahora, ustedes pónganse a trabajar. Si tienen alguna duda, si quieren algún apoyo, me piden con toda confianza, ¿no? Pero utilizando esas famosas preguntas al docente por ahí. Y si quieren que conteste más rápido, ya me dicen por WhatsApp, profe, le he dejado ahí una preguntita. Me contesta, por favor, ¿ya? Eso no hace daño enlazarse por uno u otro medio, pedir un favor. Estamos aquí en un mundo donde podemos ayudarnos, ¿no? Podemos ayudarnos. Bien, bien, bien. Entonces, no sé si tienen algunas inquietudes. No sé si tienen algunas inquietudes. Con todo gusto. A ver, por acá tenemos a Patricia Cadenilla, profesor referente al avance de los resultados. Ajá, para presentar en la semana 4 mi tema es contabilidad electrónica. Eso está fuerte, contabilidad electrónica en las empresas MIPES del rubro, ya correcto. El avance puede ser pues con estos documentos que estamos mencionando, ¿no? Esa es una forma de mencionar el avance, ¿no? Porque uno tiene que recopilar datos, ¿no? Recopilar datos. ¿Y cómo va a recopilar datos? Con el instrumento, ¿no? Ahora, usted puede también mencionar otra forma, ¿no? Por ejemplo, que ha estado indagando en las empresas de ventanilla, por ejemplo, cuántas son, los de abarrotes, dónde están ubicadas, ¿no? Dónde están ubicadas, cuántas son, cuántos trabajadores tienen en promedio. También cualquier dato de ese tipo relacionado con el resultado va a ayudarnos. Porque en esta parte del avance, solamente queremos un avance en relación con los resultados, ¿no? Porque los resultados lo estamos viendo, digamos, en el transcurso de esta quinta, sexta semana vamos terminando eso, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente ahí. Y sobre contabilidad electrónica, por ejemplo, mire, la contabilidad electrónica es es un instrumento de la contabilidad general, ¿no? Usted tiene ahí muchas preguntas que hacer, ¿no? Incluso puede preguntar sobre los principios de contabilidad, política de contabilidad, normas de contabilidad, pro, se me ocurre técnicas de contabilidad, procedimiento de contabilidad, ¿no? Y luego entrar ya también a la parte, digamos, la contabilidad electrónica, ¿no? De los libros electrónicos, sus procedimientos y todo eso. Hay mucho tema ahí, mucho tema, ¿no? Mucho tema, ¿no? Mucho tema. Y es un buen tema que lo trate ahí. Ahora, el asunto, digamos, es que en las MIPES, ahí sí, un tanto, las MIPES no están obligadas a llevar contabilidad electrónica. A ver, ¿cómo entramos ahí, no? Tendría que ver ahí de acuerdo con las normas, ¿no? De acuerdo con las normas, ¿no? Porque el término de contabilidad electrónica, de hecho, te lleva, digamos, a los libros electrónicos. Y las microempresas no están obligadas a, las pequeñas sí creo, ¿no? Entonces, por ahí hay que buscarle la forma, ¿no? Hay que buscarle la forma. Si fuera el caso, incluso le puede cambiar, digamos, podría cambiarle ahí
en medianas empresas, de repente es más válido, digamos, ahí, ¿no? Es más válido, podría ser, ¿no? Podría ser, se me ocurre, ¿no? Cualquier otro detalle que tuvieran, me avisa, me consulta, yo acabo de darle unas pautas de cómo debe hacer ahí, tiene elementos para su población, tiene elementos para su muestra, tiene muchas preguntas que hacer, no hay ningún problema. Vamos con Pelayo. Profesor, una consulta, ¿va a colgar modelo de tesis? Claro, ya habíamos enviado, la vez pasada enviamos varios modelos, ¿no? Pero otra vez vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo de los modelos de acá de la universidad, ¿no? De acá de la universidad hay varios modelos ahí que podemos seguir ahí, ¿no? Buen punto es eso de Pelayo. ¿Para qué nos vamos a martirizar si los modelos están ahí? Sigamos esos modelos, esos lineamientos, ¿no? Y solamente adecuemos a nuestro tema, ¿no? Simplemente. Está bien este de Talía. Bien, Milurka, ¿qué dice? Profesor, una consulta. Mi tema es la ética profesional. Ucha, que ahí es buen tema, ¿no? Buen tema, pero escabroso. La ética profesional y la contabilidad en las MIPES. No hay ningún problema, mire, usted ahí tiene dos variables, ¿no? La ética profesional y la contabilidad. La contabilidad de las MIPES sería la otra variable. Y luego dice sector industrial, correcto. Dice, en este caso, para determinar la muestra y población, ¿existirá algún tipo de fórmula? Claro, mire, primero, para establecer la población no hay fórmula. Para la muestra sí, ¿eh? Para establecer la población, usted como investigadora selecciona la población. ¿Cómo va a establecer? Usted misma está diciendo acá, por ejemplo, dice MIPE del sector industrial de Lima Cercado. En Lima Cercado hay cientos de MIPES, cientos. Tiene que escoger ahí, digamos, algún segmento en particular, ¿no? Por ejemplo, el sector industrial puede ser metal mecánica, se me ocurre, ¿no? Metal mecánica podría ser. U otro rubro industrial, ¿no? Usted manda ahí, ¿no? Porque no trate de abarcar tampoco todo el sector industrial, ¿no? Porque el sector industrial es bastante amplio, ¿no? Usted sabe que todo lo que existe es porque se fabrica, ¿no? Y en alguna parte de Lima lo están haciendo, ¿no? Y en este caso, ahí tiene que seleccionar algún subsector, ¿no? Algún subsector. Yo entre eso le sugiero el metal mecánico, por ejemplo. Eso que hacen puertas, carrocerías, ¿no? Muebles de metal y todo eso, ¿no? Hay mucho que ver ahí, ¿no? O puede ser cualquier otro, pero en eso manda usted, ¿no? En eso manda usted, ¿no? Ahí tiene que ver, digamos, cuántas empresas hay y en promedio, digamos, cuántos trabajadores tiene cada MIPE. Supongamos, digamos, que usted selecciona unas 10 MIPES y haga de cuenta que al menos tiene 5 trabajadores cada una, ya tiene 50. Ya tiene 50, ¿no? Usted dice, mi población va a ser de 50 y mi muestra va a ser, por ejemplo, 20, por decirlo. Tampoco, digamos, si su población es 50, no puede tomar como muestra 50. ¿Por qué? Porque va a obtener 50 resultados. Y 50 resultados, llevarlo, digamos, a la tesis va a ser muy tedioso, ¿no? Generalmente busque que la muestra sea así, eh, pequeña, ¿no? Pequeña, 10, 15, 20, ¿no? No más de 20, ¿no? Porque cada resultado lo tenemos que plasmar en la tesis, ¿no? Entonces tiene elementos ahí para su tema. Y de la ética profesional, pues ni qué decir, ahí tiene temas como los valores que se relaciona con la ética, la moral que se relaciona con la ética, el cumplimiento de las normas que se relaciona con la ética, y ahí está. Y la contabilidad, ni qué decir, ¿no? En la contabilidad puede tratar, digamos, ahí como dimensiones, puede tratar, por ejemplo, el reconocimiento de las transacciones, la medición de las transacciones, el registro de las transacciones y la presentación de las transacciones en los estados financieros.
y con eso redondeé el asunto, mire. Y eso que le estoy diciendo aquí casi de memoria, y tomando los temas, y si uno se comienza a leer, encuentra más elementos, ¿no? Porque para que uno defina sus dimensiones en mejores términos, tiene que leer, tiene que leer. Y por eso que el ciclo pasado ustedes les han dicho pues que busquen la información, ¿no? Que hagan la famosa revisión sistemática de literatura, ¿no? Y ahí está el marco teórico, ¿no? Y cada autor expresa, digamos, una opinión sobre el tema que ustedes han seleccionado. Ahí, en esos temas, hay que ir viendo y viendo, digamos, qué dimensiones tomamos. En este momento yo le estoy dando un adelanto como término genérico, ¿no? Pero son ustedes los que tienen que leer e ir, digamos, anotando y determinando. Por ejemplo, se me ocurre que usted en ética, que lea, digamos, al menos unos 5 autores, así, casi a la carrera, digamos, unos 5 autores, ¿no? Y, y de todos ha seleccionado, por ejemplo, unas 10 dimensiones, y luego va, va eliminando algunas y se queda, digamos, con 3 4 dimensiones suficientes, ¿no? Generalmente se estila así, en investigación se estila así, tomar un grupo enorme, grande, y luego ir, digamos, descartando algunas, ¿no? Eliminando algunas, ¿no? Así se hace para el marco teórico, para los antecedentes y también para las dimensiones. Y tenemos aquí, dice profesor, en la T1, ¿qué es lo que se va a presentar? Sí, sí, lo hemos dicho reiteradamente, pero no hay problema, lo indicamos nuevamente, ¿no? Se va a presentar, mire, solamente lo siguiente. No le pongan ningún detalle adicional, solamente queremos la introducción. 1, introducción. 2, metodología. 3, avance de resultados. Avance. Es decir, algunos indicios de que están haciendo algo, de que están intentando algo. Y 4, la bibliografía, ¿no? La bibliografía que están utilizando. Esos 4 puntos lo queremos, ¿no? Y esos 4 puntos ya prácticamente lo traen del ciclo pasado. O sea que por eso les decía que no hay mucho que trabajar hasta ahora, pero luego sí vamos a ir trabajando un poquito más. Correcto. Y luego me dice aquí Aldo, buenas noches, profesor, yo necesito reducir la población en el título. Sí, no hay ningún problema. Y como reitero, usted manda en su tesis, ¿no? Solamente, digamos, solamente usted tenga el sustento correspondiente. Ahora, mire, eh, eh, como le decía a una alumna anterior, no hay fórmula para reducir la población. Usted selecciona, así selecciona, como se dice, a dedo la población. Usted dice, yo voy a seleccionar, por decir, una población de 500 personas. Y luego, en base a esa población, sí le aplica una fórmula para determinar la muestra. Para la muestra sí hay un procedimiento, hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula para la muestra, ¿no? Para la muestra. Hay fórmula, por ejemplo, para muestras mayores a 100.000 y hay fórmulas para poblaciones menores de 100.000. Generalmente los trabajos que desarrollamos aquí son poblaciones pequeñas, menores a 100.000. Yo de aquí luego les envío la fórmula correspondiente, ¿no? Incluso un modelo cómo se determina esos datos, ¿no? Pero no para la población, ¿eh? La población, el investigador lo designa a dedo, lo direcciona a él, ¿no? El investigador dice voy a tomar 10.000, 20.000, 30.000, voy a tomar 100, voy a tomar 200, voy a tomar 25, voy a tomar 30. Y sobre esa base es que le aplica ya la fórmula de la muestra, La fórmula, cuando usted dice, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento? Es la fórmula que le estoy mencionando, que luego le voy a remitir a todos, ¿no? Le agradezco por su intervención. Emily dice, profesor, ¿y puedo cambiar una variable? Claro. Miren, yo no me hago problemas. El asunto, digamos, que avancen ya. Incluso podría cambiar hasta de tema, ¿no?
no, para mí no hay ningún inconveniente, ¿no? El asunto, digamos, que cuando se les pide, digamos, que mantengan un tema es para que ya no sean inconvenientes, pero si alguien, digamos, que alguien le impusiera un tema y después se da cuenta que ese no le gusta y ha encontrado, digamos, otro tema, considérelo ese tema, ¿no? Ese tema que le compete, que le gusta, que le agrada y sabe, digamos, que puede defenderse, ¿no? Uno no puede desarrollar un tema que le imponen y que no conoce, que no le agrada, ¿no? Una investigación es como le digo, es como eh, es como un hijo, como decía un colega, un docente. ¿Ya? Una investigación es como un hijo. Y a un hijo hay que quererlo, hay que estimarlo, hay que apapacharlo, hay que alimentarlo. ¿No? En cambio, si no es tu hijo, de repente le das un maltrato, ¿no? Pero hay que tomarlo así, en ese sentido. No hay ningún problema si cambia. No hay problema, yo le voy a aceptar y le voy a calificar en la medida que como esté, ¿no? No hay problema. Bien, bien, entonces, ¿no hay ninguna otra pregunta? Está bien, correcto. Bien, bien, estimados jóvenes, muchas gracias por la atención. Cualquier duda, porque en estos temas siempre hay dudas, ¿no? Y cualquier duda ustedes pregunten, no se queden con la duda, por favor, ¿no? No quisiera saber, digamos, que otras personas se enteren que ustedes no saben algo cuando no me preguntaron a mí, ¿no? O sea, quedan mal ustedes, quedo mal yo, queda mal la profesora metodóloga y quedamos mal todos. Por eso el primer eslabón es el profesor. El profesor hay que preguntarle, 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 preguntarle y él no va a contestar, no va a sacar de la duda correspondiente. Bien, bien. Ya siendo avanzada la hora, lo dejamos ahí. Cordiales noches, estamos conversando. Muy bien, gracias, gracias. Lo dejamos ahí. ¿Eh? Profesor, buenas noches. Disculpe, solamente algo pequeño. Cuando le Dime. hice la pregunta, le habla Aldo Morini, cuando le hice la pregunta para cambiar el tema de la población de mi tesis, yo sé cómo cambiarlo todo. Lo único a lo que me refiero es, simplemente lo cambio en el título de mi tesis y así lo envío o tengo que llenar algún Claro. formulario. A eso me refiero. No, así nomás. No hay problema, ¿no? Lo cambio No en hay el título problema. y así lo envío. Así lo empiezo a trabajar a partir. Claro, claro, correcto, Nada más. correcto. Listo, profesor. Muchas gracias. Porque, sí, sí, correcto. Quedamos así. Gracias.